y alma al cielo. En la exaltación de la humildad y la sencillez, de la esperanza y de la alegría. Que se lo digan, si no, a todos esos pueblos que hoy se visten con el se trata de honrar a la Virgen y entre todas las mujeres, la más bendecida por Dios. Esto eran las palabras del cardenal arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, exaltando la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, la resurrección de María. Este dogma fue proclamado por su santidad el Papa Pío XII el día 1 de noviembre de 1950. Y ese día hubo grande fiesta en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Así me lo describía un capuchino que asistió a ese gran día en el santuario cuando los capuchinos eran los rectores y capellanes del santuario. Mi saludo franciscano de paz y bien. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Tele Sanlúcar. Nos encontramos en nuestros estudios en la calle Algarrobo, hoy 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María. Pero que en Sanlúcar tiene un nombre, Caridad. Y nos levantábamos esta mañana contemplando la misa que Radio Televisión Española emitía desde el Santuario Basílica de nuestra patrona para toda España. Misa que que el próximo domingo va a tener su continuidad con la que se va a celebrar a las 9 de la mañana, también desde el mismo lugar, el Santuario de la Virgen. Precisamente hace 20 años que un 15 de agosto, como culminación de los actos de aquel año mariano, Sanlúcar también tuvo la oportunidad de ser oída en toda nuestra geografía, debido a que en aquel año, en el 1988, se retransmitía la misa desde la Caridad por Radio Nacional de España. 20 años después, Sanlúcar, de nuevo, ha sido el centro de la religiosidad popular, de la fe en España. Y hay que darle gracias a la Virgen, puesto que nuestro pueblo no se destaca precisamente por cosas agradables, sino por todo lo contrario. Llevamos un mes de agosto, unos 15 días de agosto, festivo total, 100%, con los grandes acontecimientos, como ustedes ya conocen, del verano, de las carreras de caballo, que han prácticamente empalmado con la festividad de la Virgen, aunque los actos de nuestra patrona se han venido realizando desde todo el año, puesto que en el presente se cumplen los 400 años de la venida de la Virgen a Sanlúcar de Barrameda. Muchísimos han sido los actos. Vemos ya imágenes del paso y como una levantada del pregonero de este año, el cofrade saluqueño y rociero Manuel Lobato Reynoso, que tuvo la suerte y la dicha de pregonar a la Virgen, de ser el autor de ese ardabonazo, de alguna manera, que levantaba el telón de lo que iba a ser la festividad de la Virgen de la Caridad. Han sido muchísimos, como digo, las actividades, los actos, los acontecimientos ocurridos durante estos 8 meses del año 2008, y que se ha intensificado más en los últimos días. Sería muy largo de explicar todas las actividades que se han desarrollado, pasando por la novela,
como es lógico, presentación de cartel, conferencias, presentaciones de boletines, en fin, una extensa programación que culmina hoy con la salida procesional de la Virgen, pero que también tendrá su continuación a lo largo de todo el año, puesto que la hermandad así va a celebrar todo este año histórico, todas estas efemérides, que tendrá su continuidad también, creemos, con el año que viene, que se cumplirán los 400 años de que se celebrará la primera salida procesional de la Virgen de la Caridad. Ahí vemos ya imágenes del templo con el capataz Jesús Vegas López y como ese maravilloso paso de la Virgen con su templete de plata y el exorno floral característico de los nardos hacen de esta estampa ya conocida, muy conocida en nuestra ciudad y también, como no, en todos los lugares que esta mañana tuvieron oportunidad de sintonizar con la retransmisión de la misa y ver el paso de la patrona. Vemos el bastón de mando como como alcaldesa perpetua y queremos hablar de su hermano mayor, de Ángel Cadena Río, que ha sido la persona que ha tenido la suerte de dirigir la hermandad en estos años tan importantes, ¿no?, de los 400 años. Ahí vemos la dificultad que entabla la salida de los costaleros, como van saliendo de rodillas, costaleros sanluqueños, porque tenemos que recordar que la Virgen se llevó mucho tiempo también saliendo con costaleros de Sevilla, que venían expresamente de la ciudad hispalense para sacar a la Virgen, y tenemos que recordar que ya son muchos años los que la cuadrilla de costaleros de San Lucas sacan la Virgen, y que esto fue gracias a ese movimiento que encabezó Fernando Pérez Márquez, que fue su capataz, y aquel que quiera saber un poco más de la historia de la cuadrilla de costaleros de la Virgen de la Caridad pueden recurrir a ese magnífico boletín editado por el Herrillo de Lata, que con motivo del cuarto centenario de la llegada de la Virgen a San Lucas ha editado esta tertulia cofrade, cuya sede está en la calle Mal número 20. Precisamente como sanluqueño, veíamos desde el convento las imágenes tan maravillosas que se retransmitían a toda España. Entre los concelebrantes se encontraba, no lo sabría el comentarista, el ministro provincial de los capuchinos de Andalucía, precisamente un sanluqueño, Fray Mariano de Sanlúcar. Bellísimo estaba el santuario, la fragancia de los nardos. Las otras imágenes de María, como es la Virgen de la Amargura, vestida de solemnidad, o mi Señora de las Lágrimas. Pero fue una pena que tanto la Virgen de la Amargura como la Virgen de las Lágrimas no estuviesen esas velas encendidas, porque es el día grande del santuario. Tengo que recordar, y si me está oyendo el primo Pepe Ruiz, sabemos que aquel año 1954 estuvieron todos los altares encendidos. Y aquel niño con tanto valor se puso a encender el altar del Cristo humilde, inexperto, encendiendo las velas, y ardió el roquete y la sotana ante el Cristo de la humildad. Eso ocurría en el año 1954. Precisamente celebraba la misa aquel año el guardián de capuchino, el padre José de Castro. Y vemos en una revista que editó la hermandad hace unos años
precisamente un trabajo de los capuchinos y la Virgen de la Caridad de Fray Mariano de Sanlúcar, donde habla del padre Manuel María de Sanlúcar, el autor de la novena, que desde Santiago de Compostela, el obispo capuchino, escribió la novena. Y viene una fotografía muy curiosa que viene el capellán de aquella época, Fray Demetrio de Barcelona, el infante don Alfonso, el doctor en medicina don Manuel Martínez Rodríguez, y vemos a un hermano de La Salle, el hermano Felipe José, hoy don Aurelio Lavajo, presidente del Colegio de Jubilados, de Doctores Jubilados en Madrid, que nos escribe para saber de este pueblo que tanto cariño le tiene, donde vivió aquellos años de su juventud. Y la Virgen ya la vemos saliendo por la puerta del santuario, por la puerta, como le llamamos, de la Caridad. Precisamente el nuevo presbiterio hemos visto a todos los sacerdotes en la concelebración y Fray Mariano de Sanlúcar alababa esta obra que ha sido realizada por la hermandad. Veíamos también a nuestro obispo, que sigue siendo nuestro obispo para nosotros, don Juan del Río, y a don Luis, alma y vida del santuario, y al vicario de pastoral, don José Paloma, y tantos sacerdotes, sanluqueños y no sanluqueños, que tanto cariño le tiene a la Virgen de la Caridad, y al diácono, don Roberto Romero, que tanto cariño le tenemos, que el día 20 de septiembre en la Catedral de Jerez se ordenará de sacerdote. Qué bonita la Virgen ya pasando por la calle de Misericordia. Son los faroles, aquello que tanta fama se le dio hace unos años, que es una pena que pasa muy desapercibido. El paso es muy bello. Yo, la verdad, me gustaba el paso antes, ahora, porque para mí es la Virgen de la Caridad. Yo siempre digo, dejad a la rosa tal como es la rosa, como decía el poeta de Moguer, Juan Ramón Jiménez. Y estamos viendo el lábaro de la Divina Pastora, del redil eucarístico de la Divina Pastora. Estos jóvenes que están intentando presentar a Sanlúcar el pastorado de María. Vemos a los belenistas que han desornado una parte de la alfombra donde se veía el escudo de los belenistas, un nacimiento. El año pasado hubo alguna persona que dijo que poner un nacimiento un 15 de agosto. Y yo digo, Cristo nace todos los días para nosotros. La belleza de aquella del guión del lábaro de la Divina Pastora que un día pintase el pintor cordobés Juan Manuel Ayala. El ángel con el sombrero, el ángel con el báculo
y el barco recordando a la titular del convento de Capuchino, Santa María del Buen Viaje. Vemos también las distintas representaciones, en este caso las del Rincón del Costalero, una asociación muy vinculada también a las fiestas, ya que desde hace algunos años colabora intensamente en la elaboración de la alfombra que se instala, confecciona en la parte alta de la ciudad, en el barrio Alto, en la calle, la Plaza de la Paz, y las distintas hermandades que van acompañando a la Virgen, como la Hermandad de la Oración en el Huerto, con don Manuel Arcón Cuadrado ahí enfrente a la cabeza, un conocido de esta casa y una persona que, bueno, que últimamente lo ha pasado un poco mal con el tema de su hijo, pero vamos, que ya afortunadamente se está recuperando, se ha recuperado. Vemos detrás la Hermandad de la Humildad y Paciencia, que radica en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, que esta mañana teníamos también la ocasión de ver en las imágenes de televisión a miembros de esta hermandad, con su hermano mayor a la cabeza, asistiendo a la misa. Aquí vemos la hermandad ahora de los estudiantes. Ha habido ahí ahí va la hermandad de los estudiantes con su guión, para la de los dolores, en fin, todas y cada una de las hermandades, tanto de penitencia como de gloria. Aquí la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo. Son, como digo, las distintas representaciones de las cofradías que tienen la obligación de asistir tanto a la procesión de la Caridad como a la del Corpus Christi. La Hermandad del Resucitado, que radica en San Francisco, detrás la del Carmen de Bajo de Guía, que hace apenas 15 días salió también por las calles de San Lucas. Los componentes de la adoración nocturna, y detrás ya vemos el estandarte de la patrona, la Virgen de la Caridad, que cierra, digamos, las representaciones de cada una de estas asociaciones religiosas. Ahora mismo el cortejo se halla en la calle de Escarza, a la altura del convento de Carmelita de nuestra ciudad. Ahí en primer plano, como vemos, el estandarte de la Virgen de la Caridad. Bien, vemos muchas señoras ataviadas de mantilla, cosas que en otros años no hemos tenido la oportunidad de ver. Ya hemos dicho que se trata de una procesión que tiene un especial relieve, una especial relevancia. Y vemos a nuestro compañero Nino, de aquí de Teresa Lucas, acompañado de su hijo. Aquí vemos el primer plano de su pequeño, cuya historia pues pueden ustedes leer en ese boletín extraordinario del Jarrillo de Lata, que este año se ha editado con motivo de los 400 años de la venida de la Virgen a San Lucas. Sí, precisamente este niño que estamos viendo es sobrino nieto del ministro provincial de los capuchinos de Andalucía, Fray Mariano de Sanlúcar. Un capuchino tan vinculado a esta ciudad que para nosotros los sanluqueños es una categoría que un capuchino del pueblo sea el ministro provincial de los capuchinos andaluces. Siempre recuerdo cuando pasaba por los pueblos del Aljarafe sevillano, donde el pueblo se identificaba por la hermandad, por la advocación. Por ejemplo, la Veracruz de Albaida del Aljarafe, las puertas pintadas de verde, o en Olivares, en todos los sitios se identifica ese mensaje cofrade. Nos identificamos los sanluqueños
con la caridad de María. Recuerdo cuando fui monaguillo del santuario que había una asociación de señoras donde ejercían la caridad para los necesitados de aquella época. Y en el fondo vemos al párroco de Nuestra Señora de los Ángeles, vicario conventual de Capuchino, Fray Fernando Linares Fernández. Fray Fernando Linares Fernández en una época fue también ministro provincial de los capuchinos. Un joven que un día dejó su carrera de derecho para hacerse franciscano capuchino. Veíamos también hace unos momentos en el fondo, precisamente, al padre Mariano de Sanlúcar, Fray Mariano de Sanlúcar, como a él le gusta que lo llame, como siempre ha dicho. Primero soy religioso capuchino y ya después viene lo de sacerdote. En el fondo vemos a nuestro querido don Luis, que tanto esplendor le ha dado a la señora y al santuario. Fue el artífice de la coronación de la Virgen aquel año ya lejano, en el 1965. Me llamaba ayer un capuchino de Granada para felicitarme por el Día de la Virgen. Este capuchino sabe del gran cariño que le tengo a la Virgen de la Caridad y a todas sus advocaciones. Y comentaba por el teléfono, dice, no conocía la belleza del nardo. Lo conocí cuando fui a Sanlúcar y lo vi en la Virgen de la Caridad. Me refiero al capuchino Fray Esteban de Cabeza la Vaca, que es conventual de Granada. Y hablando de otro capuchino, Fray Gil de Pedroche, que fue capellán del santuario, al que le tengo un gran cariño en el recuerdo. Siempre me acerco al cementerio de los capuchinos de Sanlúcar, que está su resto en este convento, para rezarle y hablarle de la Virgen de la Caridad. Y él decía que allá donde estuviese, cuando percibía la fragancia del nardo, siempre tenía presente a la Virgen de la Caridad. Para Fray Gil de Pedroche fueron sus primeros años de sacerdote y ejerció su apostolado en el santuario de la Señora, junto como profesor del recordado coristado de capuchino de tantos recuerdos en Sanlúcar. Fueron muchos los capuchinos que dedicaron los mejores años de su vida al santuario, como fue Fray Joaquín de Antequera. Siempre recordaremos aquella misión en el Palmar que llevaron el Cristo de nuestro coro, aquella misión que predicaba Fray Joaquín de Antequera, Fray Pedro de Málaga y don Luis. Eso sucedió en junio del año 1956. Y me decía el padre Fernando Linares, dice, tenemos que rememorar aquel acto de llevar el Cristo de la preciosísima sangre del coro de capuchino al Palmar. Precisamente ahora que hay una asociación de jóvenes cofrades, asociación parroquial de el Cristo del Prendimiento y la Virgen de los Desamparados. Ánimo, Padre Fernando, y que veamos el Cristo de Capuchino por las calles del Palmar. Y cómo nos recordar hoy también a Fray Luis de Aucejo, aquel capuchino que venía de Melilla y hizo
que la misma procesión que estamos viviendo hoy, aquella procesión que solo era por las calles del barrio alto, hizo Fray Luis de Aucejo que fuese por la calle ancha, esa gran calle que hoy todo el pueblo de Sanlúcar recibe a la Virgen de la Caridad. Esa calle ancha que vive tantos acontecimientos de Sanlúcar. La madrugada de Jesús Nazareno, las noches de Semana Santa o la noche de entrada del nuevo año. Sí, fue Fray Luis de Aucejo el que hizo que la Virgen de la Caridad fuese al barrio bajo. Precisamente también están los restos del padre Luis de Aucejo en el cementerio del convento de Capuchino. Cementerio donde está también enterrada la madre del obispo capuchino Fray Manuel María de Sanlúcar, que ha hecho un bello estudio sobre el obispo capuchino don Hilario Abad Vidal. Pues después de toda esta historia, recordando las vivencias y los personajes tan ilustres que han pasado por Sanlúcar y que han tenido una vinculación muy estrecha con la Hermandad de la Caridad, continuamos con nuestra retransmisión. Vemos ya a la Virgen prácticamente que va a enfilar la calle Jerez. Ahí veíamos a su capataz, sanluqueño Jesús Esteban Vega López, antiguo compañero de estudio del Picacho. Y a destacar este año también el alumbrado extraordinario que se ha colocado tanto en la parte de la calle ancha como en estas que ahora contemplamos. Y no me gustaría tampoco que se me olvidara darle mi felicitación a don Joaquín Lara, que anoche me decía ya por la madrugada que era su cumpleaños, porque cuando me acerqué a él le pregunté que cuántos años llevaba él realizando esa labor de la confección de la alfombra, y me dijo que este año se cumplía 39 de los que él lo había estado, desde que empezó, estaba confeccionando, llevaba ya 39 años, y que anteriormente llevaba ya 5 años que se había venido haciendo por el Club Fado. Por el Club Fado, ese club que fundara en su día nuestro querido y entrañable amigo Narciso Climent Buzón. Ahí vemos el paso con ese templete maravilloso, esos nardos característicos que van perfumando las calles de Sanlúcar cuando pasa la Virgen el 15 de agosto, ese magnífico cuerpo de acólitos de gente joven, prácticamente todo muy conocido por todos ustedes en el mundo cofrade, puesto que son casi en su totalidad los componentes del programa de Entre Azahares que emite esta casa desde hace ya 2 años. Ahí la Virgen con ese bastón que, si mal no recuerdo, y en eso Fray José me puede orientar más, creo que el desaparecido Juan Rodríguez Romero decía que él no lo llevaba, puesto que la Virgen, ya el bastón lo llevaba a la Virgen, y que él pues no lo llevaba en la procesión. No sé si eso fue así siempre o alguna vez que otra vez, pero era una cosa muy curiosa que Fray José nos va ahora a explicar. Sí, bueno, ante todo tenemos que recordar que Juan Rodríguez Romero era un devoto auténtico de la Virgen de la Caridad. Juan Rodríguez Romero no aparecía este día solo en la función o, por ejemplo, en la procesión. Juan Rodríguez Romero visitaba muchísimo a la Virgen en el santuario. Precisamente
Un día de esta fotografía, que a veces nos sale bien, se la regalábamos a Juan Rodríguez Romero para su despacho enmarcada, porque Juan era muy amigo mío. Tengo que decir que el último acto que presidía Juan Rodríguez Romero fue en el convento de Capuchino, en aquel pregón de Navidad, que estaba sentado a su lado el vicario conventual Fray Fernando Linares, capellán de las Descalzas y párroco de Nuestra Señora de los Ángeles. Otro Juan Rodríguez Romero, da la casualidad, que se llamaba igual que nuestro alcalde, pues lo pudimos ver esta mañana dirigiendo esa orquesta con ese magnífico coro que solemnizó esta mañana la misa. Vemos ya imágenes de la alfombra preciosa, colorido, donde impera el azul. Y ahí, al principio, en primer plano, 4 siglos ya de historia, contemplan la devoción a la Virgen de la Caridad, que ya tuvo su salida extraordinaria también en el mes de junio, yendo al lugar donde se produjo aquel milagro que dio origen a toda esta devoción. Aquí vemos a una de las delegadas de nuestro ayuntamiento, Milagrosa Sayago, que lleva el pendón de la ciudad, y los miembros de los distintos partidos políticos de la corporación municipal que van acompañando a la Virgen. Ahí en el centro la alcaldesa con el bastón, que al final Fray José se ha hablado de Juan, pero no nos ha explicado si es real aquello que él no lo llevaba, que decía, o por lo menos siempre manifestó, que el bastón lo llevaba la Virgen como alcaldesa. Ahí ya nuevamente el templete de la Virgen, los representantes de la hermandad. Vemos fugazmente pasar a don Fernando Cruz Isidoro, cronista oficial de la hermandad y al autor de esas leyendas que aparecen en los cuadros, esas leyendas explicativas que aparecen en los cuadros del santuario, y que tuvo también una conferencia el 18 de julio, si mal no recuerdo, en el santuario, donde hizo un verdadero doctorado de la historia de la Virgen y de San Lucas. Ahora su hermano mayor, don Ángel Cadena Río, y algunos de los sacerdotes que van acompañando a la Virgen. Para atrás, ¿eh? No vamos a poder grabar, yo lo siento grabar. No
seremos capaces de dar testimonio, de llevar el mensaje de María a nuestro trabajo, a nuestras casas, al pueblo de San Lucas, como nos dice María, haced lo que Él os diga. Aquí vemos en primer plano a Fray Mariano de San Lucas. Precisamente no hemos recordado que la hermandad allá en los años 47-48 la reorganiza el padre Luis de Ausejo, poniendo al primer hermano mayor de la reorganización a don Cayetano Bustillo. Y hablando de muchos hermanos mayores, como tuvimos ocasión de hablar el día 8 de junio, nos recordaba una señora que se nos había pasado de recordar al hermano mayor de la coronación, don Miguel Argüeso. La verdad, siempre que aparece fotografía de la coronación, aparece este señor, que fue un honor para él y para su familia haber sido el hermano mayor de la coronación de la Virgen de la Caridad. O como por ejemplo, don Juan Garat y tantas personas que dieron los mejores años de su vida. Siempre cuando vemos la Virgen de la Caridad, en nuestro pensamiento está Ignacio Pérez, cofrade de verdad, dando como Dios siempre testimonio de María en su advocación de la caridad o de la que es nuestra esperanza. Que la Virgen Madre de la Caridad siga bendiciendo a la familia de Ignacio Pérez, a Miguel, a su hijo y a toda su familia, porque Ignacio Pérez era un auténtico cristiano. Ignacio Pérez poseía carta de hermandad de la Orden Capuchina, igual que su hermano Miguel Pérez. Precisamente en los primeros días de junio, el vicario conventual Fray Fernando Linares y quien os habla, le entregábamos a don Miguel Pérez la carta de hermandad de la Orden Capuchina, firmada por el ministro provincial Fray Mariano de San Lucas. ¿Cómo no recordar también a aquel joven capuchino que tanto cariño le tengo, que pertenece a la comunidad de Granada, Fray Eloy, que siempre venía los sábados para cantarle a la Virgen? Hay una persona que ha entregado su vida
a la Virgen y al santuario. Piedra viva del santuario, Antonio Quintero Blanco. Y hay algo que se olvidaba esta mañana, probablemente no lo sabían. La entrega en el santuario, esos ángeles custodios, las religiosas hijas de San José, que desde el año 1965 cuidan, oran, son la luz del santuario. La hermana Milagro, Gabriela, Esperanza, María, siempre pendiente de que no le falte a la Virgen flores. Pero no solo la hermana María cuida a la Virgen de la Caridad, cuida al que cargó con nuestras penas, Jesús de la humildad y paciencia, la Virgen de las lágrimas, la Señora de la amargura, Jesús Nazareno, el que nos ofrece desde su camarín nuestras cruces de cada día. La hermana María tiene siempre los manteles limpios para esas benditas imágenes. Imágenes de María, de Jesús, o el bendito patriarca, Señor San José, que cuando entre la Virgen esta noche al santuario, no estará el santuario solo, estarán las oraciones de las hijas de San José, que están en Sanlúcar desde el año 1925. Aquella gran labor social que hicieron las hijas de San José y la siguen haciendo en el colegio de San Agustín, pero me refiero en San Rafael, en el asilo de San Rafael, en el taller de bordado, en el colegio. Aún siempre se recuerda la labor de las hijas de San José. Precisamente mi prima Regli, no, mi hermana Regli, lleva por bandera el haber estado en el colegio de las hijas de San José. Y solo hablar aún con los hijos, de estas madres de familia que estuvieron en el colegio de San Rafael y siguen estando en el colegio de la Caridad, se ve las vivencias cristianas que transmitieron las hijas de San José y las siguen transmitiendo. No podemos olvidar, cuando hablamos de las hijas de San José, de la hermana Margarita. Precisamente el manto de la Virgen se enriqueció para la coronación de la Virgen. ¿Nos podía hablar de esto tanto Antonio Quintero? Y la saya que lleva la Virgen la va estrenando este año, que ha sido bordada por los sobrinos de Caro. A la Virgen de la Caridad siempre la tenemos los sanluqueños en el pensamiento y en el corazón. En un artículo que me pedía un día don Fernando Cruz Isidoro, que tanto cariño le tiene a la Virgen de la Caridad, decía yo que le debo mi vocación capuchina a la Virgen de la Caridad, porque en el santuario conocí a aquellos venerables capuchinos, aquellos capuchinos simpáticos, agradables, que daban la vida por el pueblo de Sanlúcar.
precisamente en este año 2008, recuerdo el 1958 que ingresé en la orden capuchina. Esperemos que esa revista que tanta ilusión tiene el doctor Fernando Cruz Isidoro la veamos pronto, que haya alguna empresa en Sanlúcar o algún sanluqueño que colabore para que pueda salir la revista. Aquí vemos a Paco Suárez, sobrino del padre Mariano, con su nieto, que la Virgen de la Caridad ha hecho o ha realizado la Virgen María, por medio de la Virgen de la Caridad, el milagro de poner a este niño bueno. Que la Virgen de la Caridad siga con su aceite milagroso poniendo bueno a tantos enfermos. Yo en los momentos de la enfermedad siempre tenía mi pensamiento en María, en sus advocaciones de caridad, de regla, de esperanza, la que es para mí ancla de salvación, allá en el arco de la Macarena, o la que es reina del dolor en la mezquita. Siempre lo he dicho y lo digo públicamente, como decía José Luis Martín Descalzo, un cura se confiesa públicamente y un fraile con toda libertad habla del cariño que siempre le he tenido a la Virgen María en todas sus advocaciones, en la Inmaculada, aquellas fiestas de la Inmaculada en el colegio de los benditos hermanos de la Salle, o la que es pastora de nuestras almas, esa pastora tan bella que tenemos en este pueblo de Sanlúcar, o aquella que tenemos en la ronda de Capuchino, que hay quien dice que es la misma que bajó del cielo para hablarle a Fray Isidoro de Sevilla, en el coro bajo del convento de Capuchino. Bendita sea mil veces, pastora tan soberana, nos dicen en el camarín de la pastora divina de Sevilla. Oímos decir, no soy nadie para hablar sobre esto, que iba a salir la Virgen con ese manto nuevo, ese manto que ha recuperado la hermandad. Y la verdad, pues comencé a sentir cierta pena, pero acepto, porque para mí el manto de la Virgen de la Caridad es el manto rojo, como la vemos en el azulejo de la calle Bolsa, y en tantas pinturas y en tanta cerámica de Manolo Gallego y en tanta fotografía del recordado Ricardo, la Virgen de la Caridad, así es como la tenemos idealizada, tal como la vemos, que podemos pensar hoy. No hace falta ir al cielo para ver a la Virgen, porque tenemos aquí a la Virgen María, como le decía aquel niño a su madre. Es tan bonita la Virgen del cielo como la Virgen de la Caridad. En el fondo, o al fondo, vemos lo que fue Iglesia de la Merced. Siento siempre una verdadera pena cuando veo la Iglesia de la Merced como salón, como auditorio, lo que le queramos llamar. Pero yo que conocí a la Virgen de la Merced en su retablo,
o al Señor de la Merced, como dijo el pregonero aquel año, Juan Caballero de las Olivas, o cuántas veces le rezaría al Señor de la Merced y a la Virgen de la Merced, don Marcelo Espínola y Maestre. Y por qué no también la infanta María Luisa Fernanda, que precisamente en la iglesia de la Merced confesaba con don Marcelo Espínola y Maestre, el arzobispo mendigo. El beato Espínola, al que le tengo tanta devoción, y tengo en mi habitación una reliquia auténtica de don Marcelo. Como siempre, interesantísimas las palabras, la historia que nos cuenta Fray José de Sanlúcar, de todo esa cantidad de personajes que han pasado por nuestra ciudad. La verdad es que los sanluqueños necesitamos, y yo espero que me perdonen, pero necesitamos que nos matricularnos todos en historia de Sanlúcar. El ayuntamiento, que ahora tantos cursos imparte y tanta se vuelca para la cultura y la formación, debería de hacer, aunque yo sé que eso a lo mejor salida profesional tiene poca, ¿no? Pero debería de ofertar algunos cursos, organizar ciclos de conferencias, llegar más a la gente joven y a las generaciones venideras, para que tomen conciencia de la grandeza histórica que ha tenido este pueblo desde siempre. Y no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito político, en el ámbito de los reyes, de los duques, de los descubrimientos, las hazañas de la vuelta al mundo, en fin. Se están haciendo cosas, se están celebrando cosas, pero deberíamos de conocer más nuestra historia para amarla. Vemos a la Virgen pasando por las covachas, otro testigo ahí, siempre perenne de la grandeza de este pueblo. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, tendrán ustedes ocasión de ver este reportaje, y a continuación también le ofreceremos el paso de la Virgen por la calle Ancha y su recogida. Y recordad también que el domingo pueden ver la misa televisada en Televisión Española a las 9 de la mañana. Queda poco tiempo ya para despedirnos. Felicitar también a toda la caridad, son muchísimas seguro en nuestro pueblo, a todas aquellas personas que celebran hoy su santo. Felicitar también a la hermandad y a cuantos han contribuido a que todas estas efemérides y este año espléndido de los 400 años de ese acontecimiento tan grande de que la Virgen se quiso hacer sanluqueña. Habría que dar las gracias al final a Pedro Rivera Sarmiento, y sobre todo aquella intervención de Pedro Rivera Sarmiento intentando poner paz en una reyerta, en una pelea, y a continuación lo que le ocurrió, el milagro. Al final yo creo que la Virgen, que no sabemos si vino por barco o, como dice en su prosa poética Eduardo Domínguez Lobato, lo trajo el mismo Pedro Rivera Sarmiento en su mochila a caballo. Cuando vio Sanlúcar, el coto de Doñana, el río, se quedó para siempre con nosotros. Y ella, que estaba destinada, cuyo fin era viajar a Cartagena de India, se quedó para ser la madre y la patrona de todo este pueblo que ahora vemos contemplando cómo la sigue detrás de su paso.
400 años ya de historia contemplan a esta pequeña imagen milagrosa de la Virgen y 400 años de un pueblo que sigue venerándola como reina, como madre, como patrona. Le vamos a dejar con estas imágenes y con la banda que durante todo el recorrido ha ido tocando marcha y que prácticamente no hemos dicho nada de ella. Ahí la banda sanluqueña siempre acompañando a la Virgen de la Caridad. Felicidades de nuevo a todas aquellas personas que hoy celebran su santo y le esperamos mañana, sábado, a partir de las 5 de la tarde, para llevarle la segunda parte de esta solemne procesión extraordinaria de la Virgen de la Caridad.